Muy buenas tardes, ingeniera Paulina Morillo. Mi grupo y yo estudiamos en la Universidad Politécnica Salesiana y somos de la carrera de Ingeniería Civil. Nosotros vamos a presentar y hablar sobre el método de la disección Newton-Raphson y secantes aplicados en un ejercicio. El problema del ejercicio que nosotros hemos elegido nos dice que en el diseño de los vehículos para todo tipo de terreno es necesario tener en cuenta las fallas cuando se trata de librar dos tipos de obstáculos. Una es la falla por razonamiento y ocurre cuando el vehículo intenta cruzar un obstáculo que hace que su fondo toque el suelo. Y la otra recibe el nombre de falla por colisión, lo cual es la defensa delantera y ocurre cuando el vehículo desciende por una zanja y la defensa delantera toca el suelo. Normalmente nos da una función que es f de alfa es igual a seno de alfa por coseno de alfa más b seno elevado al cuadrado de alfa menos c coseno alfa menos e seno de alfa igual a 0, en donde nos dice que a va a ser L seno de beta 1, B va a ser igual a L coseno de beta 1, C va a ser igual a H más 0.5 por D por el seno de beta 1 menos 0.5 de tangente de beta 1. Y E va a ser igual a H más 0.5 por D por coseno de beta 1 menos 0.5 por D, donde se afirma que L va a ser 89 pulgadas, H va a ser 49 pulgadas, D va a ser igual a 55 pulgadas y beta 1 va a valer 11.5 grados. Y se aclara que el ángulo será aproximadamente de 33 grados, y lo cual este grado tenemos que transformarlo en radianes para que nos pueda correr y funcionar de manera adecuada en el MATLAB. Carl Friedrich Wilhelm Jordan fue un político, poeta y filósofo alemán nacido en Innsbruck, Prusia Oriental, el 8 de febrero de 1819, y este personaje murió el 25 de junio de 1904 con 85 años de edad. Este personaje nació en Innsbruck, que en ese tiempo pertenecía al reino de Prusia, hoy parte de Rusia, el cual provenía de una familia de clase media intelectual. Este personaje estudió filosofía, fisiología e historia en las universidades de Cambridge y Berlín, influenciado por las ideas románticas y nacionalistas alemanas. Aportes importantes de Wilhelm Jordan. Él reformuló y sistematizó el método de eliminación de Gauss-Jordan utilizando sistemas de ecuaciones lineales. También aportó a la geodesia y a la topografía, por lo que publicó un manual de topografía, siendo una referencia en Europa. También fue un docente de la Universidad Técnica de Hamburg y un experto reconocido en el uso de las matemáticas y también para resolver problemas prácticos de la ingeniería y cartografía. Es una figura clave en la evolución de los métodos numéricos y de la ingeniería. Philipp Dulwan von Seyder nació el 24 de octubre de 1821 en Dos Puentes, Alemania. Falleció el 13 de agosto de 1896 a los 74 años. En el Imperio Alemán, su religión fue luteranismo. Formaciones académicas. Estudió en 3 universidades prestigiosas. Una de ellas fue la Universidad de Berlín, Universidad de Alemania y Universidad de Múnich. En 1846 se doctoró en la Universidad de Múnich. Aportes importantes. Un aporte importante fue un descubrimiento clave en la matemática. En 1847, Seyder descubrió un concepto matemático muy importante, la convergencia de uniforme. ¿Cómo lo descubrió? Estaba revisando unos descubrimientos equivocados hechos por el famoso matemático Cauchy, y al corregirlos encontró este concepto clave. El filósofo Lacostos lo reconoció como un hallazgo crucial en el análisis matemático. Otras aportaciones de Seidel. Seidel en 1855 desarrolló su teoría sobre las aberraciones ópticas, que hoy en día se conocen como las 5 aberraciones de Seidel. Básicamente ayuda a corregir los errores visuales en lentes y espejos, lo que ayuda a mejorar la calidad de las imágenes en telescopios, microscopios y cámaras. También realizó las primeras mediciones fotométricas de estrellas junto a Steinheim, y para 1874
desarrolló un método para resolver sistemas de ecuaciones lineales de forma iterativa. Este método en la actualidad se le conoce como el método Gauss-Seidel, que consiste básicamente en ir resolviendo un sistema y en cada paso ir refinando sus resultados para que la solución final sea mucho más precisa. Como dato extra, uno de sus alumnos fue Max Planck, padre de la teoría cuántica. Explicación del código por el método de bisección. Primero vamos a declarar la función, por lo cual se le va a nombrar como function bisección función usuario A, B, C y E, que se define como una función llamada bisección función usuario que recibe como una entrada de coeficientes A, B, C y E. Estos coeficientes pueden usarse dentro de la función simbólica que el usuario escribirá. Bien. Luego procedemos a la definición de la variable simbólica, que es sims alfa, que se declara como alfa como una variable simbólica. Esto es necesario para poder construir funciones simbólicas con extreme2sim. Luego procedemos a hacer la entrada de función por el usuario, que es dips ingrese su función, por lo cual el programa pide al usuario que ingrese la función de alfa en formato de texto. Listo. También luego procedemos a sustituir los coeficientes, que es decir, que con fsim vamos a sustituir todos los coeficientes que teníamos de A, B, C y E, que esto convierte el string ingresando a la función simbólica. De ahí también sustituye a B, C y E por los valores numéricos dados al llamar la función. Luego se hace de pedir intervalo y tolerancia, por lo cual se le ocupa el intervalo A y el intervalo B, y la tolerancia en input. El usuario es donde el usuario va a proporcionar el límite inferior de intervalo en grados, el límite superior en grados y la tolerancia deseada. También vamos a tener la conversión a radianes. Convierte los límites de intervalo de grados a radianes, que es necesario ya que la trigonometría en MATLAB usa radianes. También se va a hacer la evaluación de extremos del intervalo, por lo cual es de FA y FB vamos a ponerle W sub FA o FB, es lo cual evalúa la función en los extremos del intervalo y convierte el resultado simbólico a numérico con W. Luego vamos a verificar el teorema de Bolzano, por lo cual vamos a decir que if, haciéndole el código, if FA por FB tiene que ser mayor o igual a 0. Y con el dips es que no va a haber cambio, no hay cambio de signo. Ya, listo. Eso comprueba si hay cambio o no de signo en el intervalo. Y al quedar que FA por FB es mayor o igual que 0, no garantiza que existe la raíz, pero sí sale del programa. Luego hacemos el proceso del intervalo por el método de bisección, por lo cual usamos while error mayor a la tolerancia, que es mientras el error sea mayor que la tolerancia, se repite el proceso dentro del bucle que le podríamos llamar. Listo. Luego también le vamos a llamar xy, que es la sumatoria entre el intervalo a más b sobre 2. Y luego le hacemos el reemplazo en la función y se calcula el punto medio del intervalo y se evalúa la función. Luego procedemos a calcular el error actual en grados, lo cual es con el actual menos el anterior, el error absoluto. Ya, si hay cambios de signo entre A y XY, la raíz está en ese subintervalo, si no está entre XY y B. También tenemos que mostrar resultados por interacciones, lo cual se imprime la tabla con las interacciones incluyendo límites actuales A y B, interacción, punto medio, valor a la función en el medio y error actual. Al final también se imprime la raíz haciéndole con el fprint, lo cual muestra el valor final aproximado de la raíz, el ángulo en grados. Yo voy a hablar sobre la función secante. En este caso, para la función secante, pues se inicia normalmente como function secante para darle el nombre y también podemos dar en este caso los valores de entrada y los de salida. Aquí usamos el comando global. ¿Por qué? Porque en nuestro caso nuestro ejercicio podía constar pues digamos de coeficientes que se determinaban como otros datos. Entonces, para evitar todo eso copiábamos la función original que vendría a ser pues dada con coeficientes como letras, que en realidad
ya tienen otros valores. Ahora, verificar que existan, pues esto va a verificar que ya estén dados los valores como dijimos, pero eso ya se hizo anteriormente y de forma general. Esto es por si está mal. En este caso, pues debe ejecutar el script con los coeficientes, pero ya está hecho. A continuación, vamos a solicitar al usuario o a la persona que esté usando esta función que ingrese la función en términos de alfa, porque estamos calculando en este caso pues un ángulo. Fue hecho esta función especializada para calcular ángulos. Ahora, también le da el ejemplo de nuestra función. Esta es la nuestra, así que simplemente podrían copiar y pegar. Ahora, de igual forma, aquí ya viene en este caso el código en donde podemos ingresar. Definimos, en este caso, pues no va a ser X, va a ser alfa la variable. Esto normal. Ahora aquí podemos ingresar los valores iniciales que vamos a tomar de X0 y X1 para poder usar secante. Y aquí vamos a convertir a radianes porque MATLAB usa en radianes. Ahora sí, empezamos. La primera iteración va a ser igual a 0, el error relativo, ya. Aquí el fprint para imprimir la tabla. En el método de la secante, entonces vamos a evaluar f de x0. Vamos a evaluar entonces el valor que dimos para x0, se va a evaluar en la función f y lo mismo va a pasar con x1. Una vez que tenemos estos valores, vamos a, ahora sí, aplicar la secante, que dice que para la siguiente iteración va a ser el valor de la iteración actual menos la función evaluada en esta iteración por, entre paréntesis, va a ir la primera menos la anterior y todo eso sobre la función evaluada en la primera menos la función evaluada en la anterior. Y para el error usamos el error relativo. Finalmente, con el fprint sacamos el resto de los valores. La iteración también en XY usamos rad to degree para pasar de los radianes a los grados porque estamos buscando nuestra respuesta en grados. El f de x y el error. Básicamente aquí se termina, aquí es donde se actualizan los valores y eso es básicamente la mayoría. Una vez que ya usamos la función en nuestro live script, ya tenemos nosotros nuestro valor inicial de x0 es de 30, el de x1 toma de 34 y la tolerancia también que es 10 a la menos 5. Y nos arroja esta pequeña tabla, donde nos dice que la tolerancia se cumplió a la tercera iteración y tiene un error compuesto básicamente de 0. Además que la raíz aproximada es de 32.972175 grados, lo que se aproxima bastante a el valor que nos daba como tal el ejercicio y nos decía que logremos comprobar. De igual forma, aquí se imprimieron las especificaciones de que si deseábamos la función podía ser en estos términos y eso sería todo básicamente. Para la resolución y graficación en el MATLAB de la gráfica de la función tenemos que primeramente colocar los parámetros. Estos datos son los que inicialmente nosotros teníamos en el ejercicio. Continuamente tenemos que cambiar el grado a radianes ya que nos daba solamente en grados. Continuamente vamos a calcular los coeficientes que va a ser ABC, que son estos de igualmente que nos dio el ejercicio. Los vamos a colocar dándoles así un nombre, o sea, una letra. Vamos después a definir los rangos. Alfa va a ser, ¿no es cierto?, en radianes, por lo tanto nosotros necesitamos hacer una línea que esté en los 33 grados. Por lo tanto tenemos que calcular entre 0, 90 y 500 grados. El alfa radianes, tener en cuenta, importante cambiarlo a radianes. Luego vamos a proceder a evaluar la función. Entonces, en la que es función de alfa, vamos a evaluar a, b, c, que sería con las funciones que nosotros tenemos inicialmente en el ejercicio. Y los puntos suspendidos
Los puntos suspensivos demuestran que hay una secuencia, se colocan para hacer un método más efectivo, el cual nos ayuda a seguir una frecuencia, una continuación. Luego vamos a graficar. Nosotros vamos a usar una figure porque vamos a hacer un nuevo gráfico y vamos a usar el plot, donde nosotros vamos a colocar el alfa de la función, el alfa de grados y la línea, ¿no es cierto? Y vamos a hacerla en color blue. Nosotros lo colocamos en all on, es para que esté visualmente visible. X-line y Y-line es para los grados en el eje Y y en el eje X, donde se van a marcar los 33 grados. Va a ser una la línea horizontal y la otra la línea vertical. Y Green On es para que se active la cuadrícula de la gráfica. Vamos a proceder a agregarle un título, con lo cual colocamos el comando title y colocamos el nombre de la función que nosotros queramos. Continuamente el xlave y el ylave, donde nosotros colocamos los nombres de los ejes. Y finalmente con la legend, que es la leyenda de cada una de las líneas que nosotros tenemos en la gráfica. Función de Newton-Raphson sin al. ¿Qué significa sin al? Se declara las variables simbólicas al que se usará para definir la función matemática. Después, ¿qué significa solicitar la función del usuario? Se muestra un mensaje para que el usuario escriba la función al o la función deseada que desea resolver. Y como ya tenemos nuestros primeros datos que hemos dado, el usuario ingresará el dato de la función que ya hemos dado. Entonces, como ya ingresó esos datos, este texto se guardará en una variable func, que es la de aquí. Se guardará en esta variable. Entonces, como ya se guarda en esta variable, procederá a calcular. Entonces, una vez entrada en esa función, les vamos a crear expresión simbólica. ¿Qué significa esto? Convierte el texto que escribe el usuario en una expresión simbólica. El texto que nosotros escribamos, esto se va a escribir en una expresión simbólica para así resolver, que puede usarse para hacer cálculos de derivadas o evaluar. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos al sustituir el coeficiente por valores numéricos. ¿Esto qué nos quiere decir? Como tenemos f igual a sum de f guión bajo sim de a, b y c, y a, b y c, ¿por qué dirán que ponemos Ws? Cambiamos las letras de a, b y c y por los valores numéricos que se pasaron a llamar en las funciones. Así obtendremos una función f con números reales listos para usar. Entonces, la derivada de nuestra función es la siguiente. Calculamos nuestra derivada simbólica en f con respecto al. Esta derivada es necesaria para aplicar la fórmula de la derivada Newton-Raphson. Entonces, nos vamos acá. Solicitar el valor inicial y la tolerancia. Y nuestra tolerancia para calcular todo esto. Entonces, ¿qué nos dice? En el primer ítem y en el segundo nos dan a entender los siguientes datos. Se le pide al usuario un valor inicial de x, de xo. Puede ser cualquiera, pero como nosotros ya asignamos en nuestra tabla inicial, que fue de x30, el usuario ya tiene una idea de qué dato iniciar. Entonces, como nuestra función ya es trigonométrica, se convierte en valor de grados a radianes. Como podemos observar aquí, de grados a radianes. Esto nos indica que se transformará de grados a radianes. Entonces, una vez hecho esto, nos vamos a nuestra siguiente evaluación. Evaluación de la derivada en función inicial. ¿Qué nos quiere explicar esto? Este es un código que se expresará de la manera correcta. Esto define cómo proceder a nuestro ejercicio. Se evalúa la derivada de un punto inicial. Si la derivada en 0, el método se derivará porque no se puede dividir por ceros, el método fallará.
Entonces, como ya hemos dado ese aspecto, nos vamos al siguiente. Interacciones de método. ¿Qué es esto? En conclusión, el método de la bisección demostró ser una técnica confiable y precisa para hallar raíces en ecuaciones no lineales complejas. A pesar de su simplicidad, este método permitió encontrar el ángulo crítico alfa con una alta precisión, donde el error fue menor a 10 a la menos 7, cumpliendo así con el requerimiento del problema de diseño vehicular. Además que el resultado final fue de 32.97217 grados, lo cual concuerda con la predicción teórica de 33 grados. Esta coincidencia respalda la validez de la formulación de la función alfa y su relación con los parámetros geométricos del vehículo I, H, D y beta. Esto demuestra que en problemas donde se conoce un intervalo que contiene la raíz, la bisección ofrece seguridad en la convergencia, facilidad de implementación, solución numérica válida y una forma de confirmar que el modelo representa correctamente el fenómeno físico. Recomendaciones para el método de bisección. Elegir cuidadosamente el intervalo inicial a partir del análisis físico y gráfico de la función, ya que para que el método funcione correctamente es necesario que el intervalo A y B deben contener signos contrarios en la función alfa. También hay que evaluar el número de interacciones como criterio de eficiencia, ya que el método logró una solución exacta, pero el número de interacciones fue alto. Por lo tanto, es mejor calcular por métodos donde el resultado sale mucho más rápido, pero igual de exacto como los métodos que son de Newton-Raphson y la secante. Bien, como conclusión, en el método de la secante logramos encontrar un ángulo que se aproximaba a 32.97217 grados. Esto quiere decir que tiene una alta precisión, ya que la tolerancia pues era de 1 a la menos 5 y pues solamente en 4 iteraciones, aunque la primera constaba como 0, ya nos dio este valor cercano a 33 que nos dio el ejercicio. Ahora, en comparación con Newton-Raphson, este método, digamos, no necesita el cálculo simbólico ni analítico de las derivadas, lo que lo hace más práctico a la hora de usarlo en una función que sea muy compleja o difícil de derivar. Y en cambio, en la bisección, pues puede requerir de demasiadas iteraciones, por lo que convendría en este caso usar la secante. Bien, como recomendación, no siempre es necesario utilizar tolerancias que sean muy pequeñas, como podría ser 10 elevado a la menos 10, sino que una tolerancia de 10 a la menos 5 realmente da un resultado que puede ser preciso y no necesita de muchas iteraciones. Además que antes de usar un método numérico, especialmente como la secante que no usa derivadas, puede resultarnos más útil analizar o graficar la función antes que nada para observar en qué punto aproximadamente va a cortar en el eje de las X y saber el valor aproximado que estamos buscando. Conclusión gráfico. El gráfico permite observar que la función f de alfa cruza el eje y que vale 0 cerca de alfa que va a valer 33 grados, lo cual confirma gráficamente que este es un valor aproximado de la raíz de la ecuación planteada para evitar la falla. Además que esto demuestra que es una función continua y suave en el intervalo de 0 grados y 90 grados. Que justifica el uso de los métodos numéricos como la bisección, Newton-Raphson y la secante, ya que no hay discontinuidad que dificulte la localización de la raíz. Recomendaciones. Aunque se analiza entre 0 y 90 grados, si el sistema físico del vehículo lo permite, sería útil extender el rango un poco más de 90 grados para asegurar que no existan otras raíces cercanas que podrían ser relevantes en el análisis. También podemos incluir que la derivada de f de alfa ayudaría a entender la pendiente de la función cerca de la raíz, lo cual es útil para interpretar la velocidad de convergencia de métodos como lo que es el Newton-Raphson. Conclusión de las tablas. Todos los métodos se encuentran prácticamente el mismo valor de la raíz, que sería alfa igual a 32.97217 grados, con una precisión de 1 por 10 elevado a la menos 5 en la tolerancia, lo que indica que la función
objetivo es adecuada para ser resuelta con cualquiera de estos métodos que se apliquen correctamente, pero en cuestión de velocidad, el método de la bisección fue el más lento, ya que encontró en 19 interacciones, mientras que el de la secante fue en 3 interacciones y el Newton-Raphson es en 4 interacciones. Fueron considerables más rápido el de la secante, lo que demuestra que los métodos que utilizan información derivada son eficientes. Recomendaciones. Implementar una verificación del error relativo o absoluto en cada interacción para detener el cálculo adecuadamente y evitar ejecuciones infinitas o falsos positivos. Complementar los resultados numéricos con una gráfica de la función como lo hicimos en el código, ¿ya? Para identificar visualmente la raíz aproximada y validar los resultados numéricos.